amada iglesia. Dios les bendiga abundantemente. Para mí es un gozo estar nuevamente con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Y antes de comenzar este tema, el cual es las características y naturaleza de la santidad, ya habíamos visto que estamos en esta serie de santificación, ¿cierto? El hermano Pedro comenzó el domingo anterior con la idea bíblica de la santificación. Y hoy me corresponde hablarles a ustedes acerca de las características y naturaleza de esta santificación. Quiero que antes de comenzar me acompañen en oración y poner esta enseñanza en manos del Señor. Padre, nuevamente nos acercamos a ti, bendito Dios, oh Padre Celestial. Bendito tú eres, tu gran poder y tu gran misericordia para con nosotros. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, Señor, un domingo más, esperando tu venida, Señor. Un domingo más, unidos como hermanos, Señor, como iglesia tuya, Padre amado, para glorificarte, para exaltarte, Señor, para darte gracias, bendito Dios, para pedirte perdón, Padre, también. Padre, te pido, Señor, por los méritos de Cristo, que tú nos ayudes en esta enseñanza, bendito Dios. Que tu Santo Espíritu nos ayude en esta enseñanza que es acerca de la santificación, Padre amado. Que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú, Señor, has querido que se proclame en el día de hoy, bendito Dios. Te pido perdón, Señor, por las limitaciones por las que pueda presentar este tema, bendito Dios. Pero que esto no impide el propósito tuyo, Señor, en la vida y en cada uno de estos corazones, Señor, aquí presentes, Padre amado. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para tu gloria. Amén. Bien, mis hermanos, las características y naturaleza de la santificación. Antes de comenzar, quiero que nos enfoquemos en dos versículos que son Juan 17:17 y la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3. Este tema de la santificación es un tema que a través de los años, a través de los siglos, siempre ha presentado dificultades para unos cristianos, para otros no. Siempre ha sido motivo de debate para muchos. Y cuando hablo de características y naturaleza, evidentemente tengo que hablar de la santificación en sí misma. ¿Qué la caracteriza y cuál es su naturaleza? Cada una de estas dos palabras están vinculadas una a la otra. Y vemos que Juan 17:17, nuestro Señor Jesucristo en su oración le pide al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí está la primera noción, santifícalos, una oración de nuestro Señor Jesucristo al Padre, pidiéndole que nos santificara, no solo a sus discípulos, sino cuando leemos toda la oración en su contexto, vemos que también ora por aquellos en los que creerían posteriormente a ellos, los que creerían en su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y vemos evidentemente que el medio que el Señor utiliza para santificarnos es precisamente su palabra. Tu palabra es verdad. Claro, también hay que saber de que muchas veces nosotros llegamos al Señor por medio de aflicción, porque ese es el método que el Señor utiliza. A Él le plació traernos a Él por medio de cualquier aflicción, ¿por qué no? Pero eso no es un dogma. Ese no es el motivo principal por el cual nosotros debemos llegar al Señor, ¿cierto? Debemos llegar al Señor sencillamente porque Él es digno. No por nuestros problemas matrimoniales, no porque tenemos problemas familiares, no por nada de eso, sino sencillamente porque Él es digno de ser adorado. Y el segundo versículo que les leo es el de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces aquí vemos dos esquinas. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero la voluntad del Padre es que nosotros nos santifiquemos. ¿Y cómo puedo asociar una cosa con la otra? Pues fácil, Dios lo dijo. Aquí no hay nada, aquí no hay tutía, aquí no hay problema con estos versículos, ni se contradicen. El Señor nos santifica para nosotros poder santificarnos, en resumen. Y antes de comenzar con esta enseñanza, yo sí quisiera dejar en claro un aspecto importante que en el mundo cristiano hoy se maneja, que lastimosamente se maneja, y son las dos esquinas que se pretenden enseñar. Una, que a través de la santificación tú vas a adquirir tu salvación, y sabemos que eso es una herejía. Eso es proclamar que Jesucristo no hizo la obra completa, ¿cierto? Pero por otro lado, entonces no nos santificamos porque es que ya Dios, Cristo hizo toda la obra completa. Pero 1 Tesalonicenses nos está diciendo
que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que ustedes se santifiquen. Entonces, ¿tenemos responsabilidad delante de Dios? Claro que sí. ¿La santificación nos va a salvar? No. Pero la salvación se muestra en el mundo a través de nuestra santificación. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de un hombre santificado? La santificación es la obra espiritual interior que el Señor Jesucristo obra en un hombre por medio del Espíritu Santo. Cuando lo llama a ser un creyente verdadero. A mí no me gusta decir un creyente verdadero, ¿sabes? Porque pareciera que estuviéramos redundando. O es creyente o no es creyente. La Biblia no habla en ningún lado de creyentes verdaderos y creyentes falsos. Habla de creyentes e impíos. ¿Cierto? Entonces, enfoquémonos en eso. No solo lo limpia de sus pecados con su propia sangre, sino que también lo aparta de su amor natural hacia el pecado y el mundo. Pone un nuevo corazón y le da una piedad práctica para su vida. La santificación significa práctica para tu vida, una vida santa. Y lo muestras a través de tu practicidad en tu vida. Y esto no es legalismo. Esto no quiere decir que con esto tú vas a alcanzar mayor mérito que otro que no se santifica como tú. Nada de eso tiene que ver con la santificación, mis hermanos. La santificación tiene que ver con un cambio de corazón que nuestro Señor hizo en nosotros y nosotros poner en práctica toda la voluntad del Padre. ¿Y dónde está la voluntad del Padre? En su palabra. Ahorita acabamos de entonar el himno, ¿no? Queremos hacer la voluntad del Padre. ¿Y dónde la encuentro? En su palabra. El instrumento por medio del cual el Espíritu Santo efectúa esta obra es la palabra de Dios, como se repite ahorita. La Biblia llama santificado al beneficiado por esta obra de Cristo a través de su Espíritu. El que supone que Jesucristo vivió y murió y resucitó a fin de dar únicamente justificación y perdón de los pecados a su pueblo, tiene aún mucho que aprender. Ya sea que lo sepa o no, está deshonrando a nuestro bendito Señor y haciéndolo un Salvador a medias. La santificación no la podemos desprender de todo ese orden salutis que seguramente nuestro hermano Gerley y próximo pastor les ha enseñado. El Señor Jesús ha realizado toda la obra que requiere el alma de sus hijos, no solamente para librarnos de la culpa de sus pecados por medio de su muerte expiatoria, sino también del dominio de sus pecados, poniéndoles en el corazón al Espíritu Santo, no solamente para justificarlos, sino también para santificarlos. Él, pues, no solamente la justicia de ellos, sino su santificación, dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Escuchemos lo que dice la Biblia. Juan 17, 19. Pues por ellos, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. Efesios 5, capítulo 25, 26. El contexto de este Efesios es: marido, amad a vuestras esposas, ¿cierto? Como Cristo amó a la iglesia y continúa con esto. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito capítulo 2, versículo 14. Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Y Cristo nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Colosenses 1, versículos 21 y 22. Si la palabra de Dios la tenemos por fe de que es nuestra regla y práctica, y ahí es donde Dios ha expresado todo, no podemos dejar de lado entonces la santificación. Les hago una pregunta, mis hermanos. A diferencia de la justificación, ¿será que la santificación es una sola vez y para siempre? El Señor nos justifica una sola vez y para siempre. ¿Nos santifica una sola vez y para siempre? O más bien la santificación podría ser progresivamente. Progresivamente. Yo no le dije que contestara. Lo que quiero mostrarles a través de toda esta enseñanza, mis hermanos, que ni estamos de un lado de conseguir la salvación por medio de la santificación, ni tampoco estamos en un quietismo, como lo conocen popularmente muchos reformadores.
¿Listo? Y a través de estos encabezados que voy a decir, quiero mostrarles todas esas cosas. Y basé estos encabezados en dos textos importantes. Uno, la bibliología, la teología sistemática de Berhoff, uno, y otro, un libro que les recomiendo que se llama Santidad de J.C. Wright. Muy bueno. En primer lugar, la santificación es el resultado invariable de esa unión vital con Cristo que la fe verdadera le da al creyente. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Juan 15:5. El pámpano que no da fruto no es un pámpano viviente de la vid. La unión con Cristo que no produce un efecto en el corazón, y la vida es meramente una unión puramente de forma, la cual no tiene valor delante de Dios. La fe que no tiene una influencia santificadora sobre el carácter no es mejor que la fe del diablo, mis hermanos. La fe tiene una consecuencia santificadora. ¿O será que la santidad no hace parte de la salvación? No hace parte de esa unión vital con Cristo. No se supone que nosotros somos imitadores de Cristo. ¿Y quién fue Cristo mientras tuvo en su ministerio? El santo de los santos de los santos. ¿Cierto? Imitadores. Sed santos porque yo soy santo. Ser santo no es una opción. Ser santo no es algo si tú amaneces con ganas de ser santo. Ser santo, ser santificado, es un mandamiento del Señor. Es un mandato. La fe verdadera obra por el amor. Constriñe al creyente a vivir para el Señor con un profundo sentido de gratitud por su redención. La hace sentir que Él nunca puede hacer demasiado por Cristo que murió por Él. Todo lo que hagamos, mis hermanos, Isaías declara que son trapos de inmundicia delante del Señor, ¿cierto? Pero aún así, esas cosas que hacemos agradan a nuestro Dios. Agradan a nuestro Dios. La Biblia también declara que nuestras obras son contadas en los cielos y seremos juzgados por nuestras obras. No, pero es que ya Cristo murió por mí, sí. ¿Y tu santificación? Y no declaras, reformado, que el Señor te preserva o persevera en ti para que tú perseveres. ¿Dónde está tu perseverancia? ¿O estás esperando, mi hermano, que Cristo te abra tu oído? Dile a un hermano que te lea la Biblia. Siendo perdonado de mucho, ama mucho. Aquel a quien la sangre limpia camina en la luz. El que tiene una esperanza viva y verdadera en Cristo se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. En segundo lugar, la santificación es el resultado de la regeneración y una consecuencia inseparable de ella. El que es nacido de nuevo y convertido en una nueva criatura recibe una naturaleza nueva y un principio nuevo, y siempre vive una vida nueva. Una regeneración que alguien cree que tiene, mientras sigue viviendo descuidadamente su vida, no es una regeneración que la Biblia enseña. A mí me gusta mucho una frase que Paul Washer dice, y es: tú declaras que Cristo te salvó, pero sigues viviendo tu vida impía. Yo te pregunto, ¿de qué te salvó Cristo? ¿De qué? Parece a primera luz que, el hermano Washer sí es como conductista, pero no, mi hermano, la Biblia en toda su escritura declara la santificación nuestra. Debemos tener un nuevo corazón, y si tenemos un nuevo corazón debemos tener nuevos deseos. No podemos amar lo que amábamos antes cuando el Señor nos conoció. Debemos odiar lo que amábamos, y debemos, así nos duela muchas veces, cuando llegamos a Cristo, amar lo que odiábamos. El que es nacido de Dios lucha por no cometer pecado. No estoy diciendo que no peca, y tengamos mucho cuidado con esto. Hace justicia, ama a su prójimo, Dios lo guarda y vence al mundo. En una palabra, donde no hay santificación, no hay regeneración. Y donde no hay una vida santa, no hay un nuevo nacimiento. Para muchos esta es una realidad difícil de captar, pero difícil o no, es una verdad bíblica. La Biblia dice claramente que aquel que es nacido de Dios es alguien que la simiente de Dios permanece.
La simiente de Dios no va y viene. No, vamos a la iglesia a buscar al Espíritu Santo, los hermanos pentecostales. Qué tristeza escuchar a alguien hablar así, sin saber de que el Espíritu Santo debe morar en el creyente. En tercer lugar, la santificación es la única evidencia segura de que el Espíritu Santo mora en nuestro interior, la cual es esencial para la salvación. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. El Espíritu nunca duerme ni está inactivo dentro del alma, ni siquiera cuando nosotros estamos dormidos. Cuando estamos dormidos tanto espiritualmente como físicamente. El Espíritu no duerme. Él cuida de nuestros sueños incluso. Siempre hace conocer su presencia por el fruto que causa que se produzca en el corazón, el carácter y la vida. ¿Qué dice Gálatas 5:22? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y estos no son diversos frutos que tenemos. Es que yo tengo la templanza, pero es que a mí la mansedumbre me cuesta. No, mi hermano. Aquí el apóstol Pablo está hablando del fruto de manera singular. Una cosa es que tengamos luchas. Y aún la santificación se ve en las luchas, aunque nosotros no creamos. Un hombre que lucha contra su pecado es un hombre que está siendo santificado. Un hombre que se deleita en su pecado, de verdad tiene que mirarse al espejo y preguntarse si ha sido escogido por Dios. Porque el hombre santificado no se deleita en el pecado. Peca, sí, pero no se deleita en él. ¿Cierto? En la persona en que se encuentran estas virtudes, allí está el Espíritu. La persona donde faltan está muerta delante de Dios. La Biblia compara el Espíritu con el viento, y como el viento no puede ser visto por nuestros ojos corporales, así mismo. Pero así como sabemos que hay viento por el efecto que produce sobre las olas, sobre los árboles y el humo, podemos saber que el Espíritu está en alguien por los efectos que produce en su conducta. No tiene sentido suponer que tenemos el Espíritu si no andamos en el Espíritu. Podemos depender de esto como cosa segura, que donde no se vive en santidad, no hay Espíritu Santo. Yo sé, mi hermano, que estas enseñanzas son muy confrontadoras, pero créanme que a pesar de mi cara, yo se lo digo con amor. De verdad. En cuarto lugar, la santificación es la única señal segura de la elección de Dios, lo que estábamos hablando ahorita. Los nombres y el número de los elegidos son un secreto que Dios ha guardado sabiamente para Él solamente. La elección sabemos que es limitada, ¿cierto? Pero para nosotros es indeterminada. No nos es dado a nosotros en este mundo leer las páginas del libro de la vida para ver si están incluidos nuestros nombres. Pero sí hay algo claro y explícitamente demostrado sobre la elección, que los hombres y las mujeres escogidos pueden ser reconocidos y distinguidos por su vida santa. Está escrito expresamente que son elegidos en santificación, escogidos para salvación mediante la santificación, predestinados para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios y escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Por eso cuando Pablo vio la fe y el amor obrando y la constancia en la esperanza de los hermanos creyentes de Tesalónica, ¿qué les digo? Conocemos de Dios vuestra elección. El que se jacta de ser uno de los escogidos de Dios mientras vive voluntaria y habitualmente en pecado, no hace más que engañarse a sí mismo y blasfemar contra el Señor. Donde no hay por lo menos alguna muestra de santificación, podemos estar bastante seguros de que realmente no hay una elección. En quinto lugar, la santificación es algo que siempre se notará. Cada árbol se conoce por su fruto, Lucas 6, versículo 44. Una persona verdaderamente santificada puede tener tanta humildad
que solo ve en sí mismo flaquezas y defectos. Como Moisés cuando bajó del monte, quizás no estaba consciente de que su rostro resplandecía. Como los justos en la poderosa parábola de las ovejas y los cabritos, quizás no ve que haya hecho algo digno de atención y reconocimiento por parte de nuestro maestro cuando preguntan, cuando te vimos hambriento y te sustentamos. ¿Sí? Cuando alimentaste a algunos de ellos, amigo, así. Pero aunque él, el santo, nosotros, los santos, no percibamos eso, los demás siempre lo van a notar. La luz puede estar muy bajita, pero si hay apenas una chispa en un cuarto oscuro, siempre será vista. Alguien puede ser muy débil, pero si tiene algo de pulso, se sentirá. Es exactamente lo mismo con el creyente santificado. Su santificación será sentida y vista, aunque él mismo no lo sepa. Un santo en quien solo se puede ver mundanalidad o pecado es un tipo de monstruo que nada tiene que ver con lo que la Biblia enseña. Podemos ver en un santo mundanalidad permanente. En cierto lugar, la santificación es algo de lo cual todo creyente es responsable también. Y aquí es donde muchos discuten. Aquí es donde estaba hablando ahorita del legalismo y el pietismo, por el otro lado. No, pero si Dios persevera en mí, sí, pero Él persevera para que tú perseveres. ¿Cierto? Y es lo que nuestra confesión declara también. Si tú no perseveras, cuestiónate realmente si Dios está perseverando en ti. La santificación es algo de lo cual todo creyente es responsable. Dios, quien le ha dado gracia, un nuevo corazón y una naturaleza nueva, nos ha privado de toda excusa si no vive para alabarle a Él. El que profesa ser un cristiano verdadero, pero permanece inactivo, se conforma con un nivel muy bajo, ya le explico, de santificación, si es que hay algo, y tranquilamente dice que él no puede hacer nada. Es triste escuchar a un hermano decir así. Pareciese que Dios obrara más en unas personas que en otras. Puede que el resultado sea otro. El Señor ha llamado pastores, y es un trabajo digno, y no a todos nos ha llamado a ser pastores. Él ha escogido, pero ha escogido porque ha visto en los pastores algo mejor que nosotros. No, 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 nada de eso, mis hermanos. Los ha escogido única y exclusivamente por el puro afecto de su voluntad. Y vamos a pelear contra eso. Ay, pero ¿por qué él sí y yo no? Yo tengo el anhelo de ser pastor. Yo quiero ser pastor. Pero no soy apto para enseñar. No tengo el carácter del pastor. No tengo sujeción en la familia. No gobierno bien en mi casa. ¿Cómo voy a gobernar la iglesia? Cierto, soy pendenciero. Pero yo quiero ser pastor. Realmente revísate por qué quieres ser pastor. Hermano, eso no es contigo. Usted es pastor. Guardémonos contra este engaño y mantengámonos en guardia. La palabra de Dios siempre dirige sus preceptos a creyentes como seres responsables que rinden cuentas. Si el Salvador nos da su gracia renovadora y nos llama por medio de su Espíritu, podemos estar seguros de que espera que usemos esa gracia y que no nos durmamos. ¿Y cómo me santifico, mi hermano? El Señor ha dado medios y ya más adelante los vamos a ver. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o algún comentario? Hermano Jacob. Bueno, la iglesia pentecostal dice que cuando tú pecas, te enseñan, pues, el espíritu se va, cuando vuelve y hace los ayunos, le regresa, por decirlo así. La Biblia declara que el espíritu se contrista. En la iglesia reformada, ¿cómo es? El espíritu se contrista, pero está dentro de nosotros contristado. ¿Así es? ¿O cómo es el sistema de nuestro Señor Jesús nos prometió el Consolador y no lo prometió por etapas. El Espíritu Santo mora en el creyente
Y el Espíritu Santo es quien nos contrista, se contrista cuando nosotros pecamos. Si no es porque el Espíritu Santo fuera en nosotros, no nos damos cuenta a veces, muchas veces que pecamos, porque a veces son pecados incluso involuntarios. ¿Cierto? Entonces el Espíritu Santo no se va y viene. Por eso es que los pentecostales siempre dicen, vamos a la iglesia por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo está en nosotros, pero está contristado. Por eso está ahí. Sí, claro. Por eso entonces la carne tiende a enaltecerse. Pero también tenemos que descansar en esto, mi hermano, que el Señor no nos va a dar más carga de la que nosotros podemos soportar. ¿Sí? Y no podemos excusarlo entonces, ay, que la carne me ganó. No. El Señor no te va a dar más carga de la que tú puedas soportar. Y en Él es la victoria. Y por Él seremos victoriosos. Somos los únicos que ya estando de este mundo podemos decir que ganamos. Porque ya Cristo venció la muerte. Pastor, ¿te iba a decir algo? Ah, ok, yo creo que sí. Iba a asustar. Dime, hermano. Ahorita cuando usted decía, mi hermano, que hablaba sobre los verdaderos cristianos, decía, no debemos decir los verdaderos cristianos porque o es cristiano o es cristiano. Y cuando usted ponía la palabra sobre la vid y el pámpano, ahí nos damos cuenta, no hay pámpano, el pámpano que no da fruto es cortado y llevado al fuego. Y no puede dar un pámpano fruto fuera de la vid. Que hacer ese aporte. El otro aporte era sobre, cuando usted hablaba, sobre el espíritu que es una sola vez, que no es que te lo da Dios hoy y de pronto tú pecaste y el espíritu se fue, como dicen, y bueno, pues el Espíritu Santo siempre permanece en nosotros. Y aquella persona es consciente de que es cristiano porque el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu de que muere en nosotros. ¿Y cómo da testimonio? En las obras que uno hace, del culto que nos lleva el Espíritu Santo a hacer o a realizar. Nos da testimonio primeramente por la obra de Cristo en la cruz. Amén, que sí. Y las obras son producto de esa salvación que hemos obtenido prácticamente. La santificación, en séptimo lugar, es algo que crece. Ahorita hablamos de la progresividad de la santificación. Uno puede escalar de un peldaño a otro en santidad y ser mucho más santificado en un periodo de su vida que en otro. Eso suele suceder muchas veces. Esto no significa que sea alguna vez más perdonado y más justificado que cuando creyó por primera vez. Por eso hacía la diferencia entre justificación y santificación. Aunque quizás sea más sensible de lo que lo es. Pero ser más santificado sí puede ser porque cada gracia en su nueva vida puede ser reforzada, engrandecida y profundizada. Sin lugar a dudas, este es el significado de la última oración de nuestro Señor por sus discípulos cuando dijo, santifícalos. Y de la oración de Pablo por los de Tesalónica cuando dijo, el mismo de Dios de paz os santifique. En ambos casos la expresión implica sencillamente la posibilidad de un incremento en santificación. Mientras una expresión como justifícalos en las Escrituras no se aplica a un creyente porque no puede ser más justificado de lo que ya fue. No puedo encontrar ninguna declaración en las Escrituras para la doctrina de santificación imputada, como es la justificación imputada. Según mi opinión, es una doctrina que mezcla cosas que son distintas y lleva muy malas consecuencias. La santificación imputada. Y muchos se quedan quietos precisamente por eso. O muchos llegan al legalismo precisamente por eso. Y algo importante para añadir es que es una doctrina que los cristianos más estudiosos y eruditos niegan, la santificación imputada. Si hay un punto en el cual los santos más santificados coinciden, es que ellos mismos perciben más, saben más, sienten más, hacen más, se arrepienten más y creen más a medida que avanzan en esta vida espiritual y en la proporción de lo cercano, de esa intimidad que tenemos con Dios. Hermano, entre más cercano estemos de Dios, más santificados seremos. Entre más lejanos estemos de Dios, más peleas con la carne tendremos. Mi hermano Gerley. Quisiera hacer un aporte importante. Si bien es cierto que a lo largo de la historia siempre ha existido la confusión entre justificación y santificación, como tú ahorita lo planteaste, también es importante resaltar
que al igual que la justificación, la adopción, la conversión, la santificación inicialmente en la vida del creyente, el Señor la hace, es un don que el Señor da para siempre. Es decir, una persona cuando es salva, cuando el Señor la ha justificado, la ha adoptado, esa persona ya ha sido santificada. Porque podría pensar algunos hermanos de que realmente necesitaría aportar en su santificación para ser justificado, y ese es el error que muchos cometen. La santificación inicial es obra del Señor completamente, y también es obra del Señor ese proceso de santificación que el hombre es responsable. Entonces, quizás no que algún hermano se confunda pensando que esa obra de santificación él tendría que esforzarse por alcanzar una mayor aceptación. No, ya el Señor al momento de salvarlo lo hizo justificado y lo hizo santificado. Él no pretende por su santificación ser más amado por Dios o más aceptado por Dios, sino que Él es únicamente acepto por la obra de Jesucristo. Entonces quería hacer esa cosa. Y mira los mandatos de Dios como un deleite y no como una carga. Y entre los mandatos de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Por eso quise comenzar la enseñanza con esa oración de nuestro Señor en el Semaní. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Precisamente porque es el Señor quien nos santifica para nosotros poder santificarnos. Es imposible que nosotros podamos ser santos si el Señor no nos santifica. Cosa. Justificación es una, que es cuando el Señor nos llama, nos justifica, y después viene la santificación. Porque primero no viene la santificación y después la justificación. No. Primero la justificación, y alguien decía, es como el tren, los rieles. El riel es la justificación, y la santificación son los balones que van sobre el riel. Pero es la justificación y después la santificación, que es progresiva. La santificación sí es progresiva, hermano. Hermano, quizás el tema ha sido siempre un tema de discusión, porque queremos poner un orden a eso. Por eso se llama orden salud. Pero el tema es que nosotros lo hemos dividido en un orden para estudio, pero realmente es algo que pasa instantáneamente a la vez. Nosotros no podemos decir qué es primero. Si fuiste santificado, si fuiste justificado, si fuiste adoptado. Porque en el momento que el Señor da los dones del arrepentimiento y fe en tu conversión, el Señor dota al creyente de justificación por un acto de gracia, que es algo completamente diferente en el sentido de que es el tribunal del Señor donde sucede. Un acto legal donde eres justificado, declarado justo por la justicia de otro. Pero ese paquete también incluye una santificación inicial donde eres apartado para el Señor. Esa santificación va a tener quizás una connotación diferente porque va a tener una progresión, porque todo creyente va a ser como su Señor. El Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y indudablemente un creyente va a ir en pos de su santificación. Amén, mi hermano. Pastor Alexander. Sí, hay algo que hay que considerar y es el tema del deseo por la santificación en sí mismo, porque creo que tú lo has dicho entre líneas varias veces, y es que el no creyente no tiene un anhelo por santificar, es imposible. Pero ¿a dónde quiero llegar? El problema ha sido que dentro del catolicismo romano, técnicamente semi-pelagianismo, o dentro del arminianismo pentecostal, entre estas dos posturas, se ha tratado de fabricar un anhelo falso por la santificación que deriva en el legalismo. Es decir, se pretende un cambio moral que cuando tú indagas más por qué quieren ese cambio, las personas seguramente lo quieren porque están persiguiendo algo o porque creen que ese cambio de conducta representa el verdadero cambio de vida, transformación del corazón, cosa que no es. No es igual un cambio moral radical a la santificación. Y aquí es cuando viene el tema. ¿Cuál es el deseo genuino por la santificación en el creyente? Es el deseo por estar en Cristo, por ser como Cristo, por parecerse a Cristo, por vivir para Cristo. Todo esto está dentro de este proceso glorioso de la santificación.
y naturalmente el deseo por ver a Cristo. Y evidentemente los cambios externos no quieren decir que está siendo santificado. La santificación nace de un corazón, del corazón. El Señor regenera nuestro corazón para nosotros santificar. Jonathan. Sí. Bueno, también quería decir un poco, aunque ya el hermano Herley aclaró varias cosas, el malhechor que muere al lado de Jesucristo es de una vez regenerado, justificado, santificado. No podemos decir que alguien que muere y se arrepienta, oye, le faltó tiempo para santificarse. Entonces allí sí vemos que eso ocurre así. Dios cuando salva a alguien en su gracia lo hace de una manera poderosa y que nosotros no podemos ver ni siquiera a la vista humana. En Hebreos dice buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. También nosotros vemos en las Escrituras que Dios mismo nos marca el camino de la santificación. Inclusive cuando nos habla del don de gracia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no de vosotros sino don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Pero dice que Dios predestinó de antemano para que nosotros anduviéramos en ella y vemos el camino del Señor o marcando nuestro camino cuando ya somos creyentes para una santificación. Gracias. En octavo lugar, la santificación es algo que depende mucho de un uso diligente de los medios de las Escrituras. Cuando hablo de medios me refiero a la lectura bíblica, me refiero a la oración, me refiero a la asistencia a los cultos, a los servicios de la iglesia. Dios utiliza estos medios para nosotros ser santificados. Tu devocional privado. Aquí hacemos devocional en los días de la cena, pero tu devocional privado te ayuda a santificar. Mi pregunta es si estamos siendo diligentes usando los medios que el Señor nos ha ordenado desde las Escrituras. Porque es ahí donde está el problema. No puedes decir de que Dios persevera en mí si tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Yo no conozco realmente a ningún erudito de estos tiempos que haya descuidado estas áreas de su vida. Porque el Señor las ha dado precisamente para nuestra santificación. Mi hermano, nuestro crecimiento espiritual no va a ser fuera de la iglesia. Allá lo que vamos a tener son luchas. El Señor ha dado dones, miembros, iglesia, para nosotros crecer dentro de ella. No puede ser que tú no soportes a tu hermano al lado, pero soportas a tu compañero de trabajo que es impío. No puede ser que tú oras por ese amigo tuyo impío y no oras por tu hermano porque te fastidia. Allí tienes que ser santificado. Ora por él. Así como no tendría ninguna esperanza en la prosperidad de un agricultor que se conforma con sembrar sus campos sin vigilarlo hasta la siega. No tengo ninguna esperanza de que un creyente logre mucha santidad si no es diligente en la lectura bíblica, en sus oraciones, en sus devocionales, en su congregación, en su asistencia, en su participación dentro de la iglesia. Nuestro Dios es un Dios que obra usando medios y nunca bendecirá el alma del hombre que cree ser tan superior y espiritual que puede prescindir de estos medios. La santificación, en noveno lugar, es algo que no impide que el creyente no tenga algún gran conflicto espiritual. Nosotros somos santificados y estamos santificando, pero esto no quiere decir que tengamos problemas. Por conflicto me refiero a una lucha dentro del corazón entre la vieja naturaleza y la nueva, la carne y el espíritu, que se encuentran lado a lado en cada creyente. Un sentir profundo de esa lucha y una inquietud mental inmensa a raíz de ella no son evidencias de que alguien no sea santificado. Para mí es claro un hermano que lucha con un pecado, que está siendo santificado y lucha, ayúdame a luchar, mi hermano, ora por mí, aconséjame. No, es que tú no eres santo. Tú estás deleitándote en tu pecado. No, hermano. Yo creo al contrario que son síntomas saludables de nuestra condición y comprueban que no estamos muertos sino vivos.
El verdadero cristiano no tiene solamente paz de conciencia, sino que también tenemos una guerra por él. Puede ser conocido por su guerra al igual que por su paz. Al decir esto, no olvido que estoy contradiciendo los puntos de vista de algunos cristianos que son perfeccionistas. Mi hermano Juan. No. ¿Saben qué les recomiendo? Para su lectura diaria en cuanto a este tema, léanse el 7º capítulo de Romanos. Miren, ese 7º capítulo nos ayuda mucho en este tema de la santificación también. Nadie más así puede decir, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Saben cuál es ese 7º capítulo? Yo siempre lo he llamado como el trabalenguas de Pablo. Quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo, y termino haciendo lo bueno, pero lo malo es. Sí, pero es muy hermoso y muy confrontador. Y no estamos hablando de un hombre que apenas es inmaduro en la fe o está comenzando en la fe. Estamos hablando de un apóstol. Y tiene luchas. Queriendo hacer lo bueno, termina haciendo lo malo. Encontramos la evidencia completa en sus diarios, sus autobiografías y sus vidas. Y asimismo también conocemos a muchas personas creyentes en toda la historia bíblica, en toda la historia de la salvación, hermanos creyentes que han tenido luchas y aflicciones y aún así no pueden dejar de ser llamados santos. En 10º lugar, como lo dije en un principio, la santificación es algo que no puede justificar a la persona, pero aún así Dios se complace en ello. Esto parece maravilloso y lo es. Las acciones más santas del santo más santificado que jamás haya vivido tienen defectos e imperfecciones. O son malas en sus motivaciones o son defectuosas en su ejecución. Una de dos. Nuestras obras siempre son defectuosas. Muchas veces por las motivaciones del corazón, otras veces tienen una motivación correcta, pero las ejecutamos imperfectamente. ¿Por qué? A causa de nuestra propia condición y de ese viejo hombre que aún nos acecha. Suponer que tales acciones pueden salir airosas de la severidad del juicio de Dios, expiar el pecado y merecer el cielo es simplemente absurdo. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, dice la palabra de Dios. Entonces concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, como lo dice Romanos, capítulo 3, versículo 20. La única justicia con la cual podemos aparecer delante de Dios es la justicia de otro, de nuestro bendito, glorioso y salvador Señor Jesucristo. Es la única justicia. Dios cuando nos ve, hermano, nos ve a través de la obra, en virtud de la obra de Cristo. Y todo lo que nosotros hagamos por nuestra santificación debe ser con la motivación, en virtud de la misma obra de nuestro Señor Jesucristo, buscando la gloria del Padre. ¿Mi hermano? A mí lo que pasa es que todo esto de la justificación, para mí es más fácil de pronto si lo vemos viendo qué busca cada una de ellas. Justificación que busca santificación. La justificación que busca satisfacer la busca de Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Lo proveyó él mismo en ese acto de justificación y fue proporcionando la muerte de Jesucristo en la cruz. Entonces, ese es el acto de justificación. No tendríamos por qué revolverlo ya por el acto de santificación, que es el proceso progresivo mediante el cual el creyente va madurando, va conociendo más a Dios, todo ese proceso que es para nosotros durante toda la vida. Sí, en teoría sí es así, mi hermana, pero es que muchas veces nuestro corazón también es engañoso. Y a veces tratamos de justificarnos delante de Dios a través de nuestra santificación. Sí, pero lo único que nos justifica es Cristo. No, eso lo tenemos clarísimo. Te garantizo que todos, aquí, cada uno de ustedes tiene claro ese tema. Pero a veces nuestras motivaciones son corruptas. Esa es la lucha diaria, hermano. Esa es la lucha diaria. Y para terminar, mis hermanos, ya termino.
La santificación es absolutamente necesaria para entrenarnos y prepararnos para el cielo. La mayoría espera llegar al cielo al morir, pero pocos lamentablemente no se toman la molestia de considerar si disfrutarían del cielo. Ayer precisamente coloqué una frase en las redes y no se causó disgusto en uno y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que sí, y esa frase de J.C. Riley, el cual quiero mencionársela a ustedes, y dice: cuando un águila esté feliz en una jaula de hierro, cuando una oveja esté feliz en el agua, cuando un búho esté contento en el ardor del sol de mediodía, cuando un pez esté contento sobre la tierra seca, entonces, y no hasta ese entonces, admitiré que un hombre no santificado podría ser feliz en el cielo. Es imposible lo que está diciendo J.C. Riley aquí, conociendo la naturaleza de estos animales que acabo de leer. Es imposible que el pez sea feliz fuera del agua. Bueno, entonces, cuando él sea feliz, yo puedo creer que un hombre no santificado pueda ser feliz en el cielo. Lo que quiero decir automáticamente, mis hermanos, que es imposible que un hombre no santificado pueda estar en el cielo. No hay tal cosa como que yo quiero el cielo, pero no me gusta al que gobierna en el cielo. Quiero todos los beneficios del reino, pero no quiero a tu reino. No, mi hermano. Nosotros seremos felices tanto en nuestra santificación progresiva, porque esta es una migaja quizás de lo que viviremos en el cielo. Porque nosotros somos embajadores del reino. Nosotros no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. ¿Cierto? Bueno, mis hermanos, hasta aquí esta enseñanza. No sé si tienen alguna otra duda o comentario. ¿Te quedó claro, mi hermano? Está haciendo santo. Bien, mis hermanos, vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, sabemos que tú perseveras en nosotros, Señor, para nosotros poder perseverar, bendito Dios. Sin ti nada somos, Señor. Te rogamos y acudimos a ti para que tú nos ayudes a tener discernimiento y sabiduría leyendo tu palabra, Señor, para que podamos saber qué camino tomar, bendito Dios. Camino que ya tú has expuesto a través de tu palabra, Padre amado. Gracias, Señor. Ayúdanos en todo momento, Señor, a poder santificarnos, Señor, para tu gloria, bendito Dios, y el mérito, Señor, de nuestra salvación, Padre amado, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios. Que tu Santo Espíritu nos ayude, Padre amado, que permanece en nosotros y nos instruya, Señor, para toda la honra y la gloria tuya, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para tu gloria. Amén.